Saludos alumnos, alumnas de quinto grado. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes las orientaciones que les permitan completar la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 3. Iniciemos leyendo los aspectos generales que contempla la guía. La unidad número 4 se llama América Central, realidades, desafíos y esperanzas. Los contenidos propuestos son las causas y consecuencias de la migración interna y externa de América Central, el fenómeno de la migración en las últimas décadas y su influencia en la conformación social y económica de los países de América Central, causas y consecuencias. Y los productos esperados es el dibujo de la mochila viajera, la elaboración de dibujos que representen las consecuencias de la migración y la carta con consejos a niñas y niños que están pensando en emigrar. Vamos a la actividad 1, inicio, conversa con tus familiares. ¿Tienes familiares que viven en otros países? Sí, generalmente la mayoría tenemos familiares que viven fuera de nuestro país. ¿En qué países viven? Pues en mi caso en Estados Unidos. Puede ser que en el caso de ustedes puede ser en otros países. Ahí ustedes identifiquen en qué país viven sus familiares. Siguiente pregunta. ¿Qué motivó a estas personas a irse? Pues generalmente lograr mejores condiciones de vida. Literal C. ¿Cómo viven hoy sus familias? Pues algunas han mejorado sustancialmente su nivel de vida. Otras familias quizás no hayan logrado mucha bonanza económica, pero ya se quedaron a vivir en esos países extranjeros. Pregunta D. Imagina que mañana te vas de viaje. Dibuja qué cosas llevarías en tu mochila viajera. Pues se llevarían documentos personales, dinero, artículos de higiene personal también podrían ser. Vamos a la actividad B de desarrollo. Lee el siguiente texto. Migración en Centroamérica. Se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie terrestre. Las migraciones pueden considerarse según el lugar de procedencia y según la duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina externa o internacional. Cuando las personas se establecen fuera del país, en caso contrario es interna o nacional, es decir, cuando las personas se mueven de un lugar a otro dentro del mismo país. La migración de los seres humanos es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas de la historia y en todas las partes de nuestro planeta. Bien, la forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de habitantes del medio rural al urbano. Millones de personas se trasladan cada año del campo a la ciudad en todos los países del mundo, en especial los países subdesarrollados, en busca de oportunidades de empleo para mejorar sus condiciones de vida. La migración puede considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se denomina saldo migratorio a la diferencia entre emigración e inmigración. Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso contrario. Son derechos de las personas migrantes: el derecho a no ser discriminado, el derecho a no ser incomunicado, el derecho a un alojamiento digno, el derecho a la protección de la unidad familiar, el derecho a solicitar asilo y el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Desarrolla en tu cuaderno. ¿Por qué emigran las personas del campo a la ciudad? Generalmente es para encontrar trabajo, para ir a estudiar, para iniciar un negocio, etcétera, etcétera. Selecciona un derecho de las personas migrantes y explícalo apoyándote con un ejemplo. Bueno, uno de los derechos importantes de las personas migrantes es el derecho a no ser discriminado.
La mayoría de nuestros compatriotas que viajan hacia Estados Unidos sufren discriminación en el camino y lógicamente cuando ya se encuentran en tierras norteamericanas los discriminan por el color de su piel, por su idioma, por su estado legal en ese país. Eso no debería permitirse. Los países extranjeros deberían garantizar los derechos humanos de todas las personas que van a trabajar, que respetan las leyes de esos países. Bien, ¿cómo influye la situación de la economía interna de Estados Unidos en la vida de los migrantes centroamericanos? Pues si la economía está bien, está pujante, se generan más empleos, contratan más mano de obra centroamericana y por ende mejoran las condiciones de nuestros compatriotas. Además, cuando la economía estadounidense está bonancible, los migrantes centroamericanos reciben una mejor remuneración y más estabilidad en sus trabajos. Lee el siguiente texto, Causas y problemas sobre la migración. Las migraciones son un fenómeno demográfico complejo con causas diversas y difíciles de determinar, pero entre las principales están causas políticas, socioeconómicas, culturales, situaciones familiares y personales, conflictos internacionales y catástrofes. El proceso de globalización actual estableció un sistema mundial de libre circulación de capitales, bienes y personas. De esta manera, la globalización impulsó 3 grandes procesos migratorios: el de ejecutivos y empresarios desde y hacia todas partes del mundo, la fuga de cerebros, artistas y deportistas de los países menos desarrollados hacia los más desarrollados. Por ejemplo, Bernardo López es un salvadoreño nacido en Santa Ana que emigró hacia Estados Unidos buscando oportunidades. Hoy es uno de los pocos latinos que trabajan en la NASA. De trabajadores no calificados de los países menos desarrollados para emplearse en los puestos de trabajo, considerados poco atractivos por las poblaciones nativas de los países desarrollados, entre ellos el empleo doméstico, la recolección de basura, la construcción, la limpieza de viviendas y edificios, el cuidado de enfermos, entre otros. Este es Bernardo López. Los gobiernos de la región y diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales, especialmente de los países de tránsito y de destino, han diseñado programas de apoyo a los migrantes cuando son repatriados, colocando casas para recibirlos en cada país por donde transitan, ayudándoles con los trámites de deportación a sus países de origen. Las migraciones se han incrementado hasta considerar el delito migratorio para frenar el tráfico de indocumentados. América Central es un puente para los migrantes del sur del continente y algunas islas caribeñas en su tránsito hacia América del Norte. El problema de la migración de América Central hacia Estados Unidos es que en la mayoría de los casos se realiza de manera irregular, es decir, sin visa de estudio, trabajo ni permiso de residencia. Las personas que migran de manera irregular corren el riesgo de ser violentadas en sus derechos humanos. Por ejemplo, las centroamericanas y los centroamericanos que viajan de manera irregular son capturados a veces en los países por los que transitan hacia Estados Unidos y retornados hacia sus países de origen. En muchas ocasiones son asaltados, golpeados o encarcelados sin garantías legales. Con ayuda de tus familiares o cuidadores, escribe en tu cuaderno. ¿Cuáles son las causas de la migración? La falta de oportunidades en los países de origen, la falta de trabajo, la inseguridad y el deseo de superación personal, entre otros factores. ¿Qué son las remesas familiares? Es el aporte económico que los compatriotas envían a sus familiares que viven aquí en El Salvador para que puedan sobrevivir y satisfacer sus necesidades personales. ¿Qué ocurre en los países de origen y en los de llegada? En los países de origen disminuye la población debido a la cantidad de personas que se van cada día hacia países extranjeros buscando cumplir sus sueños o metas. Esto produce además desintegración familiar, tristeza, muerte, etc. En los países de llegada se genera discriminación hacia los compatriotas en suelo extranjero, trabajo duro, explotación, sobrepoblación por la cantidad de personas que ingresan a estos países día a día.
Con ayuda de tu familia haz lo que se te pide. Dibuja 3 consecuencias de las migraciones en El Salvador. 1. Desintegración familiar. 2. Discriminación de estas personas cuando están en otro país. Y 3. Explotación laboral en los países extranjeros. Por último, vamos a la evaluación. Benjamín comparte a sus compañeros y compañeras una entrevista en la que Juanita, una niña de 11 años, pide a sus padres que están en el extranjero lo siguiente. Mamá y papá hace 6 años que no los veo, me hacen mucha falta. ¿Cómo me gustaría que regresaran al país? Yo no quiero más ropa ni juguetes, lo que más quiero es tenerlos cerca, abrazarlos y besarlos. Lo más importante es que estemos juntos. Necesito el amor de ustedes y yo también le daré mucho. Responde, ¿qué motivos pudo tener la mamá y el papá de Juanita para migrar a otro país? Generalmente es la falta de empleo y la necesidad de sacar adelante a su familia. 2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la migración en la familia de Juanita? La desintegración familiar, la ausencia del afecto y el cariño en Juanita por parte de sus padres. 3. ¿Qué consejo darías a niños y niñas que como Juanita viven separados de su familia y están pensando en emigrar? Pues que la emigración es peligrosa, en el camino pueden suceder muchos riesgos y por lo tanto es un viaje arriesgado para ella, que valore el esfuerzo que sus padres han realizado para proveerle un futuro mejor. Y por último está lo que es la actividad de evaluación, donde cada uno de ustedes pues va a valorar de acuerdo a las actividades que ha realizado, si los criterios los ha cumplido, si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que de esta forma, alumnos y alumnas estaríamos desarrollando la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 3. Ha sido un gusto apoyarles. Muchas gracias. Bendiciones a todos y a todas.